¿Por qué enfermamos? Muchas veces creemos que la enfermedad es mala suerte. Todas las enfermedades y todos los síntomas tienen un origen y es lo... Entonces, cuando te duele algo, uno recuerda que la enfermedad no es mala, es solamente el idioma del cuerpo. Hay que encontrar un buen traductor-intérprete. Magalí López, psicoanalista experta en neuronutrición y procesos de transformación profunda, su enfoque integra ciencia, psicología, nutrición y sabiduría ancestral andina para sanar nudos que bloquean tu vida y tu salud. Observar todo el ser. El humano es cuerpo, es emociones, es mente y es espíritu. Todo esto influye en cualquier síntoma. Parece que solo estamos hablando de enfermedades, pero siempre que yo digo síntoma, también me estoy refiriendo a síntomas en la vida. Que te vaya mal a nivel financiero es un síntoma. Que te vaya mal en las parejas es un síntoma. Hay un montón de historias que son reales, que son traumáticas, que quedan escritas en nuestra genética, ¿no? Que son ancestros que te van diciendo: yo morí pobre, a mí me mataron en una guerra. Ni siquiera hace falta que conozcas tu historia. Ya tienes la información. Tú simplemente, al ver una película o al escuchar una historia, vas a notar cómo tu cuerpo reacciona. El ser humano es el único animalito que simplemente pensando en algo puede lograr una reacción biológica. Dos personas haciendo exactamente lo mismo, comiendo lo mismo, viviendo incluso lo mismo, van a tener síntomas diferentes porque no es el mismo. La manera en la que se trata la espiritualidad en la cosmovisión andina es comprendiendo Ujupacha, Jaipacha y Hanampacha. Ujupacha, que es el espacio-tiempo de los ancestros. Eso es algo antiguo que se está metiendo en ti. Entonces, como se está metiendo en ti, hay que limpiarte para que tú proyectes quién quieres ser, para que le des tú un sentido a tu vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué enfermas si aún lo estás haciendo todo bien? Comida sana, meditación, ejercicio, en fin, un sinfín de cosas que parecería que es lo que deberías estar haciendo, pero algo está pasando. Sientes que no todo dentro de ti, dentro de tu cuerpo, está funcionando de la manera correcta. Y si quizás más allá de todo lo que estás haciendo, no se trata de hacer más, sino de entender a profundidad qué sucede dentro de ti. Hoy vamos a hablar de todas aquellas cosas que no percibimos, pero que están sucediendo más allá de nuestro cuerpo. Desde la ciencia hasta la sabiduría ancestral, tocaremos todos estos puntos con una invitada excepcional, una invitada increíble que estoy segura que te va a encantar y te va a ayudar a reflexionar y analizar más allá de la superficie. Bienvenida Magalí López a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Hola María, encantada de estar aquí. Muchas gracias por este espacio que estamos creando juntas para que un montón de mujeres, un montón de personas que están viéndonos encuentren quizá una respuesta, una luz, una inspiración, algo que les ayude a conectar con eso que estaban buscando. Me encanta, Magalí. Yo estoy segura que la audiencia se va a llevar aquí mucha información, mucho conocimiento para integrarlo, porque ya lo he experimentado antes de este episodio. Tienes muchísima luz y muchísima tranquilidad. No sé, es como un aire que inspira muchísima confianza y estoy segura que lo vamos a disfrutar muchísimo. Muchas gracias. Así que si te parece, arrancamos este episodio con la pregunta base. ¿Por qué enfermamos? Muchas veces creemos que la enfermedad es mala suerte. O nos damos cuenta que ha habido una serie de circunstancias que han influido y han desencadenado en un resultado que es la enfermedad. En todo caso, lo que sí que todos sentimos cuando se nos diagnostica algo, cuando tenemos un síntoma, cuando algo deja de funcionar, es miedo. ¿Cuál es el problema? Que vamos al médico no tanto para que nos alivie el dolor o la enfermedad, sino para que nos alivie el miedo. Y en ese momento hemos perdido de vista qué es de verdad la enfermedad, porque nos hemos centrado en el miedo. Lo que de verdad es la enfermedad es parte del proceso que es vivir. No es posible vivir sin que haya cambios. Todo el rato el cuerpo está cambiando, cada 3 meses se renuevan los glóbulos rojos, cada X tiempo, cada célula de nuestro ser se va a renovar. Nacen, crecen, se reproducen, mueren, nacen, crecen, se reproducen, mueren. Así
todas las células. Ahora, en ese proceso, a lo mejor tú has tenido un pico de estrés y has gastado más recursos de los que tu cuerpo tenía. Y entonces te has quedado sin vitamina D. Al quedarte sin vitamina D, tu cuerpo no puede reponer hormonas, porque la vitamina D es uno de los ingredientes principales, vamos a decir así, de nuestras fábricas de hormonas, que son las glándulas. Tenemos, por ejemplo, la glándula tiroides, sería la fábrica que fabrica hormonas tiroideas. Que las hormonas tiroideas son las que nos ayudan a gestionar el metabolismo, a engordar, a adelgazar, a tener energía o a no tenerla. Entonces, si gastamos vitamina D, nuestro cuerpo empieza a funcionar un poco mal. Pero no lo notamos tanto en el cuerpo como en la energía y el ánimo. Y entonces te asustas porque sientes que no eres la misma, que no tienes o la misma energía o el mismo ánimo. Y entonces a lo mejor te vas a un terapeuta porque empiezas a darle vueltas a la cabeza de lo que estás sintiendo, y al darle vueltas a la cabeza tú interpretas. Y dices, claro, es que yo no era así. ¿Desde cuándo me está pasando esto? Es desde que tengo este nuevo trabajo. Y claro, como tengo este nuevo trabajo y no me gusta nada mi jefe, ni tampoco mi compañera, que me mira un poco mal, entonces empiezas a interpretar cosas. Y al interpretar, te crees que lo que te está pasando a lo mejor es puramente emocional por el estrés que te está provocando el trabajo. No estás teniendo en cuenta que además de ese estrés, al haberte acelerado, tu cuerpo está gastando más recursos. Y al gastar más recursos, no es solamente el estrés o del jefe o de la compañera o del nuevo trabajo, es que tú estás gastando recursos y tu cuerpo no está pudiendo fabricar todo lo que necesita fabricar para mantenerte con la energía y el ánimo que a ti te gustaría tener. Problema, vas al terapeuta y te dice, vale, pues vamos a hacer un trabajo terapéutico que te va a ayudar mucho. Y te das cuenta de cosas. Y dices, ya sé. Estoy interpretando la mirada de mi compañera como que me está juzgando y no me estoy dando cuenta que se acaba de mudar, es de otra ciudad, no es contra mí, pero estoy interpretando esto mal porque de pequeña, y vas relacionando cosas gracias a la terapia. Gracias a eso el estrés baja, te encuentras mejor, pero no terminas de arrancar. La energía sigue sin ser la misma, y aunque has entendido cosas, has tomado conciencia, te vas relajando contigo misma, con la mirada del compañero o la compañera, con el jefe, te vas asentando, te vas sintiendo más segura en el trabajo, pero algo todavía no funciona. Y entonces a lo mejor, finalmente, quien esté llevando tu terapia te dice, bueno, vamos a ver, quizá necesitas un poco de ayuda, vamos al psiquiatra. Y te da una pastilla. Pero una vez más es para aliviar la sensación de miedo que tienes por no ser tú misma. Porque a lo mejor lo único que está sucediendo es que por ese pico de estrés has gastado recursos y simplemente necesitas vitamina D. Esto que estoy contando es un caso real de una mujer que vino a consulta con una historia muy parecida a esta y terminó en el psiquiatra, le terminaron recetando medicación para una supuesta depresión y un ansiolítico, pero claro, fue cada vez desconectando más. Al ver sus analíticas, nos dimos cuenta que lo único que le sucedía es que había perdido muchos recursos que son los que literalmente fabrican felicidad. Tu cerebro se hace cargo de literalmente fabricar felicidad con unos ladrillitos. Esos ladrillitos, por ejemplo, vitamina D. Para ella fue como mágico suplementarse con ciertas cosas, magnesio y vitamina D, y dijo, no lo puedo creer. He dejado las pastillas de los ansiolíticos antidepresivos y ya estoy bien. Era esto. No era solamente esto. Hiciste un trabajo terapéutico, te has relajado, ya no estás gastando recursos. Lo único que te asustaste tanto como para terminar yendo a un psiquiatra sin escuchar tu cuerpo. Porque si tú te centras a escuchar tu cuerpo en lugar de tener miedo al síntoma que estás teniendo, y dices, a ver, he comprendido en terapia estas cosas, me han sentado muy bien, estoy relajada, pero algo no termina de conectar. Y entonces a lo mejor te das cuenta que
tu calidad del sueño ha cambiado, que tu regla es un poco diferente, vas observando más cosas de tu cuerpo y dices, a lo mejor hay algo físico. Y entonces puedes atender lo físico porque te estás escuchando. Pero muchas veces entregamos nuestras decisiones al profesional de turno. Nos obnubila los títulos que hay en las paredes de los profesionales que nos atienden. Y entonces si te dicen tienes que ir a un psiquiatra o a un... tú vas. No estoy diciendo que no vayamos, estoy diciendo que también toca escuchar todo el contexto que nos ha traído hasta este lugar. Porque el médico de turno, aunque sea un premio Nobel de medicina, o el profesional de turno, aunque tenga la pared llena de títulos, no está dentro de tu cuerpo, no tiene tu contexto, no sabe todo lo que te preocupa, todo lo que se mueve en tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente. No sabe si estás plenamente satisfecha con lo que haces, con lo que sientes, con lo que eres, con tu pareja, con tus hijos. Es muchísimo contexto, pero todo ese contexto lo tienes tú. Y ahí es aprender a escucharnos y darnos cuenta que la enfermedad es como el idioma que tu cuerpo habla para contarte algo que está sucediendo desde hace tiempo. Wow. Cuando aparece una enfermedad, no aparece de repente. Siempre ha habido un proceso. Entonces tu cuerpo de repente te dice, oye, mira todo lo que está pasando. ¿El último aviso sería el cuerpo? ¿El síntoma evidente de eso que te está afectando por dentro? ¿O existe un proceso en el cual primero impacta, qué sé yo, pues mis emociones, luego, no sé, mi estado de ánimo y luego finalmente termina en el cuerpo? ¿Ese es el camino? Fíjate, depende, porque si un bebé nace después de haber estado en un embarazo en el que quizá mamá estaba muy estresada, se alimentaba mal, trabajaba todo el día, dormía pocas horas, se separa de papá o se le muere un ser querido, ¿no? Todos estos eventos difíciles van a impactar directamente en la biología del bebé. El bebé aún no tiene un sistema emocional desarrollado, ¿no? Aún ni sabe hablar, pero está dentro del vientre de mamá. Está absorbiendo toda esa información y esa información está configurando como si fuesen piezas de un engranaje, ¿no? Van haciendo clac, clac, clac. Entonces, lo que está haciendo el bebé es ir configurando con los recursos que mamá le está dando toda su biología. Entonces, muchas veces ya nacemos quizá con un puntito extra de X, o más testosterona o menos de X hormona. Y entonces ya hay una predisposición hacia algo. Pero no es que estemos predispuestos hacia la enfermedad. Okay. La enfermedad aclarar, claro. no es algo malo. Estamos predispuestos a la supervivencia, a que nuestro cuerpo pueda sostener lo mejor posible cualquier cosa que haya que afrontar. Entonces, si mamá está, por ejemplo, muy enfadada con papá durante el embarazo, por lo que sea, va a haber un extra de endorfinas, de cortisol, de testosterona. Entonces van a hacer un bebé con carácter fuerte, porque va a tener ciertas hormonas un poco más elevadas. Y ese carácter fuerte le está preparando, le está predisponiendo para tener más capacidad a la hora de atender ciertas cosas de la vida. Sí. La solución que elige la biología es otra, ¿no? Bueno, pues ante este enfado o ante este dolor o ante todo lo que estamos viviendo, si mamá está muy triste, el bebé va a nacer con la biología para sostener, para calmar esa tristeza. Y entonces nacen bebés con un patrón hormonal y nervioso como más tranquilito, más dulce, más relajado. Es una predisposición a garantizar la supervivencia, no solamente la del bebé, sino de toda la tribu. Luego, todo tiene que ver. Entonces, cuando te duele algo, uno recuerda que la enfermedad no es mala, es solamente el idioma del cuerpo. Hay que encontrar un buen traductor-intérprete. Ya, claro. Y no solamente está sucediendo en tu cuerpo. Entonces, aquí te propongo, ¿no?, lo que hacemos nosotros en consulta, que es observar observar todo el ser,
¿no? Entonces, ¿cómo observamos esto que estoy llamando todo el ser? Tienes un síntoma, está en tu cuerpo, dices, vale, esto está en mi cuerpo. Estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estoy descansando, me doy tiempo para mí, para relajarme, a lo mejor leer, a lo mejor meditar, a lo mejor dar un paseo, tomo el sol, me hidrato lo suficiente. Entonces te vas dando, ¿qué tal es mi digestión? ¿No? Te vas dando cuenta de cosas puramente físicas. Y ahí vas a decir, claro, es que comiendo tan mal o durmiendo tan mal, te vas a dar cuenta de cosas físicas que te están enfermando. Luego, sí o sí, tienes que mirar la parte emocional. Porque, como os decía, ¿no? Cualquier tipo de estrés, cualquier tipo de relación que no sepamos gestionar, que no nos sintamos cómodos, que vivamos la relación como una amenaza, va a gastar recursos físicos. Y entonces ahí es, ¿no? Decir, vale, a ver qué tal con mis padres, qué tal con mi pareja, qué tal con mis amigos, mis compañeros, mis hijos, ¿no? Con las 3 generaciones, los que están antes de ti, los que son de tu generación, los que vienen después, tus compañeros de trabajo, con quiénes te sientes bien, con quiénes te sientes mal, qué está sucediendo, qué discusión está ahí pendiente, quizás sin resolver. Y observar qué está sucediendo, si estás en paz contigo, aunque pueda haber situaciones buenas, malas afuera, pero si tú has conectado de verdad con quién eres, qué quieres, puedes mantener un estado de paz. Si no lo estás manteniendo, ahí te toca decir, vale, entonces estoy durmiendo mal, no me estoy hidratando, emocionalmente no estoy afrontando una cosa que me tocaría afrontar, o me he dejado de hablar con alguien a quien quiero, o tengo miedo de que le pase algo, yo que sé, a mi hijo, a mi madre. ¿No? Hay algo emocional que también está gastando recursos biológicos y que genera un estado nervioso de alerta. Entonces puedes estar más irritable. Y no es que estés mal, es que tu cuerpo se está preparando para lo que venga. Entonces hemos dicho, 1, cuerpo, 2, emociones. 3, una manera de recordar esto es cuerpo, ¿no? Es como aquí abajo, emociones en el corazón, subimos un poquito más en la mente. ¿Cómo funciona tu mente? No es lo mismo, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente. Hay situaciones en las que hay personas que se mantienen muy tranquilas y gestionan muy bien un accidente o una mala noticia o una noticia muy buena. Hay personas que también lo gestionan con mucha tranquilidad. Todos somos diferentes. Y eso está en base a lo que pensamos de nosotros, de los demás, de la vida. Y esos pensamientos no emergen espontáneamente en nuestro cerebro. Nos lo han enseñado nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra cultura. Hay cosas que a lo mejor para mí están bien y a lo mejor para ti no. No significa que lo de una sea lo bueno y lo de otra lo malo. Significa que nos han criado diferente y que hemos ido recogiendo de la vida diferentes valores, diferentes principios a la hora de actuar y de tomar decisiones. Pero claro, si de repente en una situación notas que tu mente se dispara muchísimo o que te quedas muy bloqueada, esto es porque hay algo. Quizá se dispara muchísimo porque sientes que tienes que darlo todo, que tienes que ser muy buena, que tienes que lograrlo y empiezas a exigirte. ¿Eres tú? ¿O es tu madre dentro de ti que te está exigiendo? ¿O es la familia? ¿O es la cultura? ¿O es tu pareja? ¿O es la competencia? ¿Qué creencias tienes para que X situación te haya disparado muchísimo? O la exigencia, o la pena, o la irritabilidad, pero son pensamientos. Y esos pensamientos condicionan completamente a nuestro estado hormonal, es decir, nuestro estado emocional. El ser humano es el único animalito que simplemente pensando en algo puede lograr una reacción biológica. Este ejemplo lo pongo mucho. Tú imagínate un limón. Y ¿no? Cortamos el limón, lo empezamos a exprimir. Hay un punto en el que solo charlando del limón vamos a empezar a generar saliva, como si fuese real.
nuestros pensamientos generan reacciones hormonales biológicas que son reales, aunque el pensamiento no esté materializado, simplemente esté dentro de nuestra cabeza. Ahora, ojo, el pensamiento está literalmente dentro de nuestra cabeza, en el cerebro. Es decir, el pensamiento también es biología. Luego, condiciona mucho a toda nuestra biología. Así que, si tienes un síntoma o una enfermedad, primero revisas estas cosas del cuerpo, luego revisas tus emociones y luego observas tus pensamientos. Esta es otra de las virtudes del ser humano. Es el único animalito que puede, algo así como salirse de sí mismo y decir, a ver, ¿qué estás pensando? Entonces, somos capaces de pensar en lo que estamos pensando. Y esto también nos permite parar esos pensamientos, dirigirlos. Y hay un sitio más donde mirar. Hemos dicho físico, emocional, mental, y ya tocaría, ¿no?, algo espiritual. Pero para comprender esta espiritualidad, a mí me gusta mucho aterrizarlo hablando de el sentido que tiene tu vida. ¿Sientes que tu vida tiene sentido, que tiene propósito, que lo que haces te llena, te gusta, te inspira, te entusiasma? Si sientes esto, vas a notar cómo se va poniendo fácilmente en coherencia tu pensamiento, tu emoción y también tu cuerpo. Cuando no estamos en coherencia es cuando empezamos a enfermar. Porque si tú te estás obligando con tu cuerpo a hacer algo que en verdad no quieres, vas a tener que reprimir, vas a tener que utilizar. No reprimir es, utilizo un montón de energía para tapar la tristeza o la rabia o el dolor que estoy sintiendo por hacer algo que no quiero. Entonces, un montón de energía está aquí y otro montón de energía está haciendo eso que no quieres hacer. Entonces, las emociones también se revuelven y los pensamientos. No estás en propósito, no hay algo que te esté guiando, que te esté manteniendo en coherencia. ¿Cómo no vamos a enfermar? ¿Qué enfermedades? Estoy hablando de la parte más física, ¿no? ¿Has visto más presentes en una persona que ha perdido el propósito de la vida o que sí, enfermedades o incluso estados emocionales? Se manifiestan habitualmente como cansancio o depende de cuánto tiempo lleves sosteniendo esa sensación. Si has perdido completamente el sentido de tu vida, nuestra vida puede encontrar, la vida siempre necesita sentido. Y esta es una de las condiciones de la vida. Sí o sí, si estás vivo, tranquilo, si estás viva, eso es que tu vida tiene sentido, si no, no estarías aquí. Sí o sí, nuestra vida tiene sentido. O sea, que las personas que dicen ahora no encuentro el sentido de mi vida, realmente está ahí. Ahí. Sí tiene sentido. ¿Qué pasa? Que estás viviendo un sentido de la vida que no has elegido tú. Por eso te sientes mal, porque no lo has elegido tú. Pero tu vida, tú observa, tiene un sentido. Te estás dirigiendo hacia algún lugar. A lo mejor te estás dirigiendo a la pura supervivencia y eso es lo que te hace sentir vacío, que no estás dejándote guiar por algo que te entusiasme, te llene, te inspire, te haga sentir bien contigo, con los demás, con la vida. Y lo que estás haciendo es simplemente obligarte a tener un trabajo para pagar facturas y estás obedeciendo un mandato, es decir, un sentido de tu vida para garantizar tu supervivencia. Esto es cuando en la familia, hace 3, 4 generaciones, quizás se vivió una guerra o mucha pobreza o mucha hambre y entonces la emoción que queda guardada y el mensaje que se transmite consciente e inconscientemente, consciente a través de los dichos. Lo que se dice, ¿no? De, hija, tú asegúrate de tener un trabajo fijo con un salario mensual. Tal cual. Eso está dicho. Sí. Pero luego está lo no dicho, que pesa mucho más. ¿No? Que son ancestros que te van diciendo, yo morí pobre, o a mí me mataron en una guerra, o yo dejé un vacío enorme en la familia porque me tuve que ir a trabajar lejos porque no teníamos de qué vivir.
Hay un montón de historias que son reales, que son traumáticas, que quedan escritas en nuestra genética. Hoy, gracias a la epigenética, sabemos que eso está escrito en los genes. Y entonces tú, sin saber por qué, no te atreves a dejar el trabajo y dedicarte a lo que quieres, o no te atreves a dedicarte tiempo tú a ti y vives o para la familia o para el trabajo o para lo que te han dicho, porque dejar de hacer eso sería como traicionar al mandato familiar. Y entonces el sentido de tu vida está completamente ligado al dolor de la familia. No es que tu vida no tenga sentido, es que simplemente no te has dado cuenta que está ligado a un dolor y por tanto vas reparando ese dolor con tu vida. Me encanta este tema. No es la primera vez que hablamos, pinceladas de epigenética en el podcast, pero me es muy curioso y quería preguntarte al respecto, ¿qué es exactamente lo que se hereda más allá de lo genético? Mira, genéticamente no es fácil, pues heredamos el color de la piel, la forma de los ojos, el pelo, la altura, diferentes cosas. Y según van pasando las generaciones, pues debido a que son diferentes familias las que se juntan, se va como diluyendo los rasgos genéticos. No es, se parece un montón, no es 100% igualito a el abuelo o la bisabuela. Nos podemos parecer un montón. Pero obviamente, debido a todas las mezclas que hemos hecho, no somos igualitos. Generación tras generación, los rasgos genéticos se van diluyendo. ¿Qué pasa con la epigenética? La epigenética es como interruptores, ¿no? Con lo que enciendes y apagas la luz. Entonces imagínate un panel de interruptores que unos te van a encender las luces de la habitación o la cocina o el despacho, el sótano, el baño, y tú puedes encender y apagar los que necesites, según lo necesites. La genética es ese panel que está ahí fijo. Tú necesitas un panel que tenga todas las corrientes. La epigenética son esos interruptores. Esos interruptores se apagan o se encienden según tu cuerpo, a través de tus sentidos, a través de los recursos que hay dentro de tu cuerpo, a través de tu microbiología, virus, bacterias, hongos. Todo eso le da información a tu genética. Y le dice, estamos viviendo una situación un poco peligrosa porque el clima ha subido, hay sobrecrecimiento de arizónicas, por tanto tenemos alergia, y esto nos recuerda a la primavera de 1939, cuando hubo... Toda esa información está dentro de nosotros. No sé si viste una serie de dibujos animados de hace muchos años que se llamaba Érase una vez la vida. En Érase una vez la vida... Es que eres muy joven, Marian. Esto es para personas un poco más mayores. Vamos a poner el ejemplo claro, entonces. Eran unos dibujos animados que los glóbulos rojos pues eran como unos soldaditos, los glóbulos blancos eran como ambulancias. Cada célula del cuerpo pues tenía un personaje. Estaban los malos, estaban los buenos. Y nuestro cuerpo funciona bastante parecido como una empresa o una ciudad, ¿no? Con un montón de fábricas, de hospitales, de servicio de limpieza, todo. Entonces, cuando los operarios, ¿no? Que son desde virus, bacterias y nuestras propias células, cuando los operarios detectan que hay cosas en el ambiente que nos recuerdan al histórico de 1930 y pico o 40 y pico, sacan el programa que se creó en aquel momento para crisis en las que haya subido las arizónicas, el clima esté así, que haya noticias que hablen de bombas y de guerras. Entonces, sacan el programa, lo entregan y el operario que está con el panel de interruptores dice, vale, ante esta situación tenemos que subir la rabia, tenemos que bajar el sueño. Entonces va subiendo y bajando distintos interruptores que van a condicionar a nuestro sistema nervioso
y a nuestras hormonas. Algunos de esos interruptores son tenemos que odiar a los hombres o tenemos que tener miedo de las mujeres. Porque esos interruptores funcionan con nuestras hormonas. Y, por ejemplo, si nosotros olfateamos testosterona muy alta en un hombre y en las generaciones anteriores, hace 2, 3 generaciones, alguna mujer vivió un abuso de un hombre que tenía mucha testosterona, enseguida algo dentro nuestro se va a asustar. El sistema nervioso se va a alterar, el sistema hormonal se va a acelerar y simplemente ante la presencia de una persona vas a sentir mucha inquietud. Pero es porque estás olfateando algo que tus interruptores te están permitiendo olfatearlo, porque además uno de los interruptores es vamos a tener más capacidad para oler a ver quién tiene la testosterona alta o para alejarnos o para ponernos al ataque, ¿no? Y entonces ahí vienen las respuestas del estrés, de supervivencia. Tenemos 4 respuestas, 3 muy famosas, una no tanto, pero todos, ¿no? Hemos oído de huir, luchar, hacerse el muerto. La cuarta es mimetizarse. Entonces tenemos esas 4 respuestas ante el estrés y es lo que vamos a activar en diferentes situaciones sin darnos cuenta. Y entonces a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero de repente no soportas a tu pareja. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el cambio? Entonces observas en tu cuerpo si ha habido algún cambio. Luego observas en tus emociones, dices, pues de un día, en mi cuerpo, ¿qué ha pasado? Que he tenido un hijo, por ejemplo. En mis emociones, vale, yo sé que estoy más sensible porque he tenido un hijo, pero ¿por qué a nivel emocional esto está generando que no soporte a mi pareja, por ejemplo? Tiene que haber algo más. Y entonces vas a tu mente y dices, es que da igual lo que haga, yo estoy todo el rato intentando corregirle o siendo como muy agresiva con él, con lo que hace, con lo que dice, y él está cada vez más tranquilo o casi asustado. Entonces luego a él también le está pasando algo. Aprovechas, ¿no?, tu mente y dices, a ver, ¿qué historias hay en mi familia que de alguna manera esas historias me estén diciendo que tengo que tener cuidado de los hombres? Siempre tenemos que buscar el núcleo familiar para esta parte de la mente. No hace falta conocer la historia, pero sí nos sirve mucho conocer estructuras de historias. Vale. Es decir, y esto es fácil, porque en verdad, en la historia de la humanidad, los grandes traumas son 4. Estos 4 están, por ejemplo, en el Apocalipsis, son los 4 jinetes del Apocalipsis, que es hambre, guerra, enfermedad y muerte. Si estos 4 jinetes del Apocalipsis, o estas 4 grandes estructuras traumáticas, observas en qué momento de tu historia, o quién y cómo se vivieron. Ni siquiera hace falta que conozcas tu historia. Con conocer la estructura traumática ya tienes la información. Porque como la información tu cuerpo la tiene, tú simplemente al ver una película o al escuchar una historia o al leer algo vas a notar cómo tu cuerpo reacciona. Y dirás, sí, es verdad, es que cuando veo... Me viene a la mente, porque a mí esto me pasó y tuve que dejar de verla, cuando veo el cuento de la criada, vale. Algo en mí no lo soporto. Claro, ahí, ¿no?, al ir explorando historias familiares, descubrí cuál era el cuento de la criada en mi familia. Claro, normal, ¿no? En mi epigenética hay una historia de una mujer que tuvo que ser vendida a un hombre mayor para que el hombre pues tuviese hijos y familia sin que mediase el deseo de ella. Fue vendida. Entonces, claro, natural que para mí el cuento de la criada me despierte toda la epigenética de sentir que no soporto verlo. Fue gracias a esta serie que pude explorar y decir, a ver, hambre, guerra, muerte, enfermedad. ¿Qué historias hay en mi familia? ¿Qué ha podido suceder? ¿Qué sucede con las mujeres cuando hay guerra? ¿No? Porque en esta serie, ¿no?, que tiene que ver con las mujeres, y es lo que a mí me está alterando, está claro que tiene que ver con el
sistema hormonal femenino con las mujeres. Entonces esto me da la pista. Sí, hay mujeres en mi familia que pasaron hambre, o que pasaron guerra, o que pasaron enfermedad o muerte. 4 estructuras traumáticas. Voy tirando del hilo, observo los datos que me da la serie y ya con esto yo ya me puedo dar cuenta cuál es la información que está en mí. Y digo, vale, ahora entiendo por qué, por ejemplo, con mi ex, ya lo siento, Majo, con mi ex me ponía súper nerviosa, pero claro, no lograba gestionar ciertas emociones que no tenían que ver con la pareja, que tenían que ver con historias antiguas, que mis interruptores epigenéticos se ponen al rojo vivo si sube la testosterona. Y así, ¿no? Si tú exploras cuerpo, emociones, en la mente lo que está no solamente son los pensamientos, esos pensamientos están fabricados de las historias transmitidas. ¿Y qué pasa con aquellas situaciones de madres, abuelas, bisabuelas, que vivieron evidentemente situaciones difíciles, complicadas, duras, pero que las han vivido en silencio? ¿Quién crees que está hablando? Justamente, ¿no? Si la historia la vivió mi abuela, mi bisabuela, de sentirse maltratada o vendida a un hombre mayor y que tiene que tener sus hijos, y ella tuvo que callar todo esto. ¿Cómo hablo yo? ¿No? Estoy hablando idioma abuela herida. El idioma abuela herida me hace que ante un hombre, una pareja, ya lo siento, perdón a todos mis ex, que ante una pareja yo no puedo evitar ciertas reacciones. Entonces lo que ella calló lo está hablando mi cuerpo con su sistema hormonal, mis enfermedades, ¿no? En mi caso yo pasé por un cáncer de útero. Entonces el cáncer de útero me habla mucho de todas las historias de las mujeres que tuvieron que callar en mi familia. Fue gracias a este cáncer que pude descubrir muchas cosas de mí misma y de todas mis compañeras. Wow. O sea, bueno, hablando al respecto, que ya lo acabas de traer, el tema del cáncer, que tú has sido una superviviente. No sé si te gusta que te digan así o... Bueno, está bien, ¿no? Fue parte de mi camino, fue parte de mi proceso. Si lo miro hoy en retrospectiva, hoy sí puedo decir lo mejor que me pasó en la vida, porque me permitió volver a colocarme en mi cuerpo, me permitió escuchar mis emociones, me permitió distinguir qué pensamientos son verdaderamente míos, cuáles son mandatos familiares, cómo habla mi madre dentro de mí en mi cabeza o mis abuelas. Y me permitió darle sentido a mi enfermedad, a mi vida, a mi camino y hacer todo lo que hago hoy. Sí. Entonces fue, genial. ¿Podrías compartirnos un poco más de tu experiencia? Porque creo que va a ser como esto súper ejemplificador para muchas mujeres, no que estén únicamente atravesando del cáncer, sino cualquier enfermedad. O cualquier otra enfermedad. Me es curioso porque no sé si tú ya contabas con este conocimiento antes de este diagnóstico. De hecho, bueno, para las personas que no conocen a Magalí, es hermana del doctor Hossen, que ha venido ya al podcast y que creo que mucha gente ha resonado con su historia porque precisamente decía que inspirador, que se inspiró también el doctor Hossen en ti, que cuando tú recibiste ese diagnóstico, él como médico de medicina homeopática, ¿no? Tradicional, decida pues eso, no explorar otras vías, qué está sucediendo más allá de lo físico, para lograr pues eso, ayudarte al final del día, ¿no? Y que tú puedas transitar de la mejor manera posible y sanar finalmente. Pero ¿cuál ha sido tu historia personal? O sea, ¿tú ya conocías todo esto? ¿Cómo ha sido el proceso de descubrir esa parte más allá de lo físico, ir a lo profundo, ir a lo emocional, ir al espíritu, al alma, como lo quieras llamar? Quizá toda mi vida me preparó para ese cáncer y lo que ese cáncer supuso después, tanto para mi hermano como para mí y para todas las personas que atendemos en consulta. Y digo, toda mi vida me preparó porque mi abuela me transmitió un conocimiento chamánico
boliviano de los Andes. Ese conocimiento me permitió estar muy en contacto con lo espiritual, pero desde otro lugar. La manera en la que se trata la espiritualidad en la cosmovisión andina es comprendiendo Ujupacha, Caipacha y Hananpacha, que son como los tres mundos. Ujupacha, bueno, esta pregunta es una trampa, que lo sepáis. ¿Qué es Pachamama? ¿Qué significa? La madre tierra, ¿no? O, bueno, por eso he dicho que es trampa. Muy bien. Gracias, Marian, por caer en mi trampa. Yo soy el ejemplo de la audiencia, no te preocupes. ¿Ves? Pachamama, aunque sí es madre tierra, a la hora de utilizar la cosmovisión andina, Pacha significa espacio-tiempo. La traducción directa de Pacha es espacio-tiempo, lo cual es en verdad muy científico. Y Mama vendría a ser Matrix. Entonces, cuando hablamos de Pachamama, de lo que estamos hablando es del espacio-tiempo matriz en el que estamos, es decir, el planeta Tierra, ¿no? Por eso la madre Tierra, la Pachamama. Pero Pacha es espacio-tiempo. Sabiendo esto, para la cosmovisión andina, a la hora de observar una situación que duele, puede ser una enfermedad, puede ser una muerte, puede ser un dolor cualquiera que no logras resolver, que tiene tu vida bloqueada. Para la cultura ancestral andina, eso lo vamos a ver en los tres mundos, en las tres pachas, es decir, en los tres espacio-tiempo. Está el Ujupacha, que es el espacio-tiempo de los ancestros. Es el que está abajo, es el que está en lo profundo. Y esto es lo mismo que os decía, ¿no? Vamos a revisar las historias antiguas donde hay hambre, muerte, enfermedad. Hambre, muerte, enfermedad. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Hambre, muerte, enfermedad, guerra. ¡Eso! Yo soy una alumna. Muy bien. Entonces el Ujupacha es mirar cuál de esos dolores, que son antiguos, ¿no? Que Ujupacha es donde están los ancestros. ¿Cuál de esos dolores te está atrapando? Wow. Entonces hago este gesto de atrapar porque me vienen mucho las películas de zombies, ¿no? Que de repente pues, un muerto saca la mano y te estiras. Sí, claro. Es algo parecido lo que nos sucede. Entonces es una memoria ancestral antigua que te atrapa. Entonces en la cosmovisión andina lo que hacemos es mirar Ujupacha. Y cuando tienes un miedo o algo que te está impidiendo avanzar, mi abuela me decía Ujupacha, Ujupacha. No, esto es no eres tú, no, eso es algo antiguo que se está metiendo en ti. Entonces como se está metiendo en ti, hay que limpiarte. Y hacía un ritual de limpieza. ¿Y por qué funciona? Porque estás moviendo una energía que te devuelve a Caipacha, ¿no? Que es el mundo, este mundo. Vale. Cai significa aquí y ahora. Pacha hemos dicho que significa espacio-tiempo. Entonces Caipacha es el espacio-tiempo del aquí y ahora. Entonces, para sacarte de Ujupacha, es decir, de esas memorias ancestrales que te están condicionando y bloqueando, lo que hacemos en la cosmovisión andina es traerte al aquí y ahora a través de rituales que te conecten de verdad contigo, con quien eres, con lo que de verdad quieres en este instante solo, aquí y ahora. Porque ahí nuestra mente se va a querer ir al futuro. Ya, pero es que yo lo que de verdad quiero es una casa, un trabajo, o tener más tiempo. Y entonces empiezas a sufrir otra vez. Pues otra vez estás en Ujupacha, Ujupacha, porque estás proyectando tu miedo irreal, porque aún no ha sucedido, en el futuro. Entonces el ritual es para devolverte al Caipacha, al aquí y ahora. Y una vez que estás de verdad aquí y ahora, podemos pedirle a Hananpacha, ¿no? Que es el mundo de arriba, que la traducción sería algo parecido al metaespacio-tiempo.
No sería el espacio-tiempo, sino eso que está más arriba, eso que está más allá. Es el espacio-tiempo como de la conciencia suprema. Lo que está en Hanampacha para nuestra cultura es los apus, ¿no? Y los apus son los espíritus sabios, los que tienen acceso a todos los espacios-tiempo, los que pueden verlo todo y los que nos inspiran, los que nos ayudan a crear, a generar luz en la Pachamama, ¿no? En este espacio-tiempo que es la Tierra. Y es lo mismo que hablar del propósito que os decía antes. Ese mundo espiritual es lo que te ayuda a conectar con lo que te inspira, con lo que te llena, con lo que te guía. Y entonces, ¿no? De lo que se trata es, con un ritual, limpias a Ujupacha, a esas memorias ancestrales, antiguas, dolorosas que te están condicionando. Gracias al ritual estás aquí y ahora, en este instante. Jaipacha. Y una vez que estás aquí y ahora, entonces sí, traemos información de arriba, del Hanampacha, para que tú proyectes quién quieres ser, para que le des tú un sentido a tu vida. Empezando por este instante. Entonces, lo más bello que podía hacer hoy yo era esto. Entonces, perfecto. Los ancestros están felices, yo estoy feliz y los apus también. Qué maravilla. Pero y entonces, claro, cuando volviendo a ese momento del diagnóstico, tú hiciste todo este proceso, entiendo, claro, de introspección. Yo crecí, claro, con este conocimiento, con esto que me fue transmitido. Por otro lado, cuando llegué a Madrid, hace muchísimos años, probablemente tantos como años tienes tú, cuando llegué a Madrid, por casualidad entré en un colegio que era un colegio vegetariano. Una cosa súper extraña en Madrid, allá por los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Y en este colegio, más que fuese vegetariano, es que tenía una cultura de sanar a través de las plantas y los alimentos. Al llegar a Madrid, como yo vivía en Bolivia a más de 4.000 metros de altura, allí los ácaros no sobreviven. Entonces yo allí no tenía ningún problema respiratorio. Al bajar a nivel del mar, en Madrid, empecé a tener unos ataques de asma y unas alergias y una cantidad de cosas a nivel respiratorio que no solamente tienen que ver con esto biológico que he explicado de los ácaros, sino también con memorias ancestrales de lo que supone vivir en España, porque parte de nuestra ascendencia es española y tuvieron que salir dramáticamente de España a Latinoamérica. Entonces se despiertan también estas memorias, porque, ¿no?, lo que os contaba antes, el operario dice, uy, hace muchos años que vivíamos sin ácaros y ahora de repente hay muchos ácaros. Saca el programa de lo que hay que hacer cuando hay ácaros. Y entonces saca el programa de la alergia y de hay que huir de aquí, ¿no? Entonces, estornudas, tienes como un montón de reacciones que te están pidiendo que salgas de ahí. En ese colegio, cuando vieron que tenía ataques de asma, me ponía azul. Empecé a ir con corticoides, medicación, Ventolin, lo típico de todos los niños asmáticos. Sí. ¿Qué pasó? Que uno de los profesores me dijo, pero Gaby, bonita, los corticoides te pueden hacer mucho daño y eres muy pequeña para utilizar corticoides, porque a lo mejor dejas de crecer. Lo que tienes que hacer para que no te pase lo que te está pasando es dejar todos los lácteos. Y entonces me contó, ¿no?, pues un montón de conocimiento nutricional que tenían dentro del colegio, que se estudiaba mucho. Había una enciclopedia de alimentos, de plantas, había muchas cosas en el colegio que era información que a mí me gustaba mucho. Desde muy pequeña me ha encantado leer. Y entonces empecé a leer y leer y leer y descubrir que había una manera, sin medicamentos, yo quería crecer. Supo muy bien lo que me decía este señor. Te tiró muy bien la caña, sí, de dónde tenía que tirar, ¿no? Sí. Y dije, vale, pues voy a dejar de beber leche y me voy a hacer unos caldos depurativos. Pues empecé a fabricarme caldos depurativos todos los fines de semana,
Yo era una niña súper buena, pero claro, ¿cómo me quito los lácteos sin que mi madre se asuste? Porque yo sabía que a lo mejor a mi madre esta información no la iba a convencer, porque mi madre insistía muchísimo en que bebiésemos mucha leche. Que todavía en aquella época éramos pro leche y que la leche te hacía crecer. Claro, y había muchas cosas que no sabíamos aún, que hoy sí sabemos. Entonces lo que yo hacía por las mañanas, perdón mamá, llenaba el vaso de leche, lo tiraba y lo dejaba manchado en el lavavajillas, ¿no? O sea, en el fregadero. Qué lista, qué lista. Y me iba al colegio sin desayunar. ¿Qué logré ahí? Logré hacer ayunos intermitentes. Entonces, y me di cuenta cómo se me quitaron los ataques de asma, fui dejando la medicación sin decirle nada a mi madre y todo empezó a funcionar mejor. Entonces, fui recolectando toda la información que podía del colegio y cada vez que sucedía algo en casa, decía, oye, es que esto vendría bien unos vagos de tomillo. Para esto hay que utilizar no sé qué. Tienes que decir qué escuela era, porque sí, a lo mejor no haces promociones. Sí, se llama el Colegio Timón. Ahora es muy grande, en mi época era muy chiquitito en Madrid, ahora es muy, muy grande. Y bueno, aprendí muchísimas cosas. ¿Te volviste vegana? En ese momento no. O sea, en ese momento en verdad sí, porque el colegio era vegetariano, ovo-lacto-vegetariano. Vale, vegetariano. Lo único que yo quité la leche, entonces era vegetales y huevos. Y luego, al dejar este colegio, pues ya había crecido, se me habían quitado muchos males y ya sabía yo que si no tenía cuidado con la leche y como hubiese primavera, polen, era la fórmula perfecta para volver a tener ataques de asma. Continuó mi vida, me fui a Bolivia a estudiar unos años, estuve casi 5 años viviendo allí y allí tuve el primer contacto con el psicoanálisis. El psicoanálisis me abrió otro aspecto que siempre me había dado curiosidad, que yo lo había vivido desde lo ancestral con mi abuela, pero de repente el psicoanálisis tenía muchas respuestas y muchas de ellas también neurológicas, porque el origen del psicoanálisis es la neurología, no la psicología. Entonces me permitió comprender los procesos del cerebro, del cuerpo, cómo funciona, cómo funcionamos, cómo somatizamos. Y al regresar a España, un poco escandalizada de la psicología, la medicina, decidí un poco dejarlo todo y durante muchísimos años me dediqué a muchas otras cosas, hasta que la bendita enfermedad me vino a rescatar para devolverme lo que siempre había estado en mí, ¿no? Que es conectar lo científico con lo ancestral, el cuerpo con las emociones, lo espiritual con lo mental y con lo físico, porque todo eso somos nosotros. ¿Tú crees que en este caso el cáncer tiene un origen emocional? Hoy en mi caso, desde luego. ¿Pero no únicamente en todos los casos? Sí, pero todas las enfermedades y todos los síntomas tienen un origen humano. Si el síntoma o la enfermedad está en un humano, luego el origen del síntoma o de la enfermedad es humano. ¿Qué es el humano? El humano es cuerpo, es emociones, es mente y es espíritu. De alguna manera todas influyen. Entonces todo esto influye en cualquier síntoma. Porque si no, dos personas haciendo exactamente lo mismo, comiendo lo mismo, viviendo incluso lo mismo, van a tener síntomas diferentes, porque no es el mismo. Porque una trae una configuración biológica en el sistema hormonal, en el sistema nervioso, en el sistema inmune, en las emociones, en la mente y en el espíritu, y la otra. Entonces cada uno va a manifestar el síntoma que esté en coherencia con su configuración. Hablamos de síntoma, que parece que solo estamos hablando de enfermedades, pero siempre que yo digo síntoma, también me estoy refiriendo a síntomas en la vida. Que te vaya mal a nivel financiero es un síntoma que se está manifestando en tu vida. Que te vaya mal en las parejas es un síntoma que se te está manifestando en la vida. Que no tiene que ver solo con la pareja o solo con el dinero. Tiene que ver con todo lo que tú como humano eres.
Uh-huh. Hace un momento hablabas acerca de los patrones, ¿no? Los 4 patrones de respuesta biológica. Sí. Todos, bueno, más bien aquí hay la pregunta, no sé si eso es correcto o no, tú ya me dirás, pero sí hay tipos específicos de enfermedades asociadas a cada tipo de patrón o respuesta. Eso es. No es lo mismo, ¿no? Si tu patrón de respuesta ante el estrés es huida, ¿no? Biológicamente es fácil verlo. Claro. ¿No? Biológicamente pues vas a salir corriendo. Claro. ¿Qué pasa? Es fácil si te persigue un león, sales corriendo. Entonces tú ves que viene el león, te asustas y tu cuerpo muy rápidamente configura el sistema nervioso, el sistema hormonal, todos sus sistemas para que tú salgas corriendo. Si tu respuesta al estrés es huir, porque a lo mejor si tu respuesta al estrés es paralizarte, te va a costar, aunque sea un león. Y entonces a lo mejor te haces al muerto, o ¿no? Aquí, como todos los animalitos, cada uno con su respuesta. En el momento en el que aparece el león, tu cuerpo en una milésima de segundo hace todo esto que te voy a contar. Vale. Revisa todos los sistemas, hormonal, nervioso, la cantidad de recursos que tenemos. Sí. Y entonces el cuerpo dice, vale, viene el león. Abre un eje de estrés. ¿Qué significa abrir un eje de estrés? Pues dice, nos persigue un león, nos puede comer, tenemos que sobrevivir. Eje de estrés abierto. El eje de estrés abierto es lo que va a generar pico de adrenalina, pico de cortisol, pico de diferentes movimientos neuroquímicos, hormonales en el cuerpo que se van a configurar para atender el peligro que es el león. Entonces se llama eje de estrés abierto. Y, por ejemplo, echas a correr, el león va detrás de ti y no vas a cerrar el eje de estrés hasta que, 1, el león se haya muerto y tú verifiques que se ha muerto y que ya no te persigue. 2, que el león haya encontrado otra presa y haya ido a por ella y tú estás verificando que el león ya se está comiendo a otra, entonces ya no te va a comer a ti. Cierras eje de estrés. 3, bueno, si te come, se cierra el eje de estrés y unas cuantas cosas más. Pero ahí es el precierre. El cierre se da cuando tú vuelves con tu tribu y dices, no sabéis lo que me ha pasado hoy. Y entonces empiezas a hablar y a contar lo que te ha pasado. Al contarlo, el cerebro además va fabricando lo que necesita para cerrar. ¿Qué es lo que necesita para cerrar? Un aprendizaje. Y entonces charlando dices, claro, es que me persiguió porque no me di cuenta que me estaba dando el aire y como me dio el viento por aquí y el león estaba allí, el viento llevó mi olor al león y por eso el león me pudo olfatear y venir a por mí. Para todos, tribu, tengo un gran aprendizaje que compartir. Hay que verificar siempre por dónde viene el viento y que no te venga por el lugar donde está la zona de los leones. Entonces tú recoges ese aprendizaje, lo entregas, lo transmites y ahí se cierra por completo el eje de estrés. ¿Qué pasa? Que no solemos cerrar por completo los ejes de estrés. O los dejamos un poco abiertos o a veces abiertos del todo. Es decir, si en lugar de un león no es un león y es una persona con la que discutes, una jefa, alguien con quien discutes, pero tu cuerpo lo recibe como amenaza. Es como si un león te estuviese persiguiendo y te quisiese comer. Abre eje de estrés. El eje de estrés abierto está gastando recursos, está subiendo cortisol, está subiendo adrenalina, diferentes recursos que hay en tu cuerpo. Y si tu respuesta es correr, tú tienes ganas de salir corriendo. ¿Qué pasa? Si estás discutiendo con alguien, no vas a decir, ¡uy! ¡Adiós! Sería súper sano. Es lo más sano que podríamos hacer. Pero no estaría bien socialmente. Claro, exacto, imagínate, ¿no? Solo conozco como ermitaños. Solo conozco una persona que lo hizo.
que estaba discutiendo y tuvo ganas de echar a correr, se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Acumuló estrés? No. Qué interesante. Recuerdo un colega, un amigo que trabajaba como docente en una universidad y siempre me daba tips porque yo estaba comenzando y tal, arrancando, también dando mis primeras clases y demás, y siempre me recomendaba, para mí era como mi mentor, mi amigo, ¿no? Y me decía, ¿tú sabes lo que hay que hacer cuando una persona te pregunta algo y tú no sabes? Claro, el docente que tiene que saberlo todo en su época, ¿no? Ahora ya somos más abiertos en esto. Y le digo, no, necesito tu consejo porque me da miedo. Yo era joven todavía y me daba miedo de que me preguntasen y yo no supiera responder. Y me dice, mira, cuando te preguntan eso, tú tienes que decir, uy, momentito, tengo que ir al baño. Y salir corriendo, ¿sabes? Y es como, es verdad, tienes toda la razón, ¿no? Buenísimo. Sí. Y pasar la pelota a otra persona. Mira, que te responda mientras esa tal, fulanito de tal. Tú señalas a tal persona y dices, bueno, yo tengo que salir a responder una cosa. Que me están llamando y te sales. Y es verdad, ¿Es esto? un tipo de respuesta. Cuando sales corriendo, si lo hiciésemos de verdad, no acumularíamos estrés. Claro. Pero claro, como no lo hacemos, se queda abierto el eje de estrés. Como el eje de estrés se queda abierto, al día siguiente vuelves a ver a tu jefa y entonces eso va creciendo, vas gastando recursos, no sabes por dónde se están gastando. Y antiguamente decíamos, ay, es estrés. Hoy ya conocemos los mecanismos exactos de cada estrés, cómo funciona, qué recursos gasta, cómo se gastan. Entonces, dependiendo de cuál sea tu patrón, tu respuesta al estrés, vas a gastar más o menos de unas u otras cosas. Hay una persona que por un estrés de una jefa se va a enfermar de tiroides y otra persona que va a adelgazar mucho, otra persona va a engordar mucho, le va a cambiar el metabolismo, a otra persona quizás se le va a caer el pelo, otra persona va a desarrollar dermatitis atópica. Dependiendo de cómo sea tu genética, tus hormonas, si eres hombre o mujer, los recuerdos que tengan, la manera que tienes de gestionar las diferentes situaciones de la vida, va a aparecer un síntoma u otro. También depende de cómo interpretas tú la realidad. Para una persona puede ser un león que le amenaza, pero a lo mejor para otra persona es como un ratoncillo, ¿no? Como un animalito chiquito, entonces a lo mejor se va a poner a discutir y se va a permitir, ¿no? el atacar, el pelear, y entonces va a desahogar estrés. Ahí depende de cada configuración, vamos a reaccionar de diferentes maneras y nuestro cuerpo va a manifestar diferentes síntomas. Entonces no es correcto decir, por ejemplo, que porque estuvo muy de moda en su tiempo, ¿no? Como la no sé cómo explicar la neuroemoción. Bioneuroemoción. Biodescodificación perdona. y bioneuroemoción son dos nombres para exacto. lo mismo. Ambas derivan de la nueva medicina germánica. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, claro, según ellos, pues atienden, ¿no? Cada sintomatología a algo, ¿no? Un patrón o una emoción o algo que está ahí enquistado, ¿no? Tuve un profesor maravilloso de medicina psicosomática, el doctor Salomón Selam. Saludos, Salomón. Maravilloso. Vale. No hablaremos mal de él. Él ponía un ejemplo increíble para ilustrar esto. Me decía, imagínate que yo llego a mi casa y me encuentro a mi mujer en la cama con otro. Es un shock. Claro. Ahora, si yo considero, no estoy interpretando, si yo considero que mi mujer es mía y que es mi territorio, pues voy a manifestarlo quizá con una cistitis. Si yo considero que mi mujer es como mi familia y que me estoy sintiendo traicionado por mi familia, que es como sangre de mi sangre, pues voy a manifestar un síntoma, una enfermedad en la sangre. Si yo considero que me estoy viendo separado, arrancado de mi mujer, voy a manifestar un síntoma en la piel. Si yo me siento de repente poca cosa, que no valgo, porque ese otro hombre es mejor que yo, voy a tener un síntoma en los huesos, porque me voy a desvalorizar. Si yo también tengo a mi amante, voy a cerrar la puerta despacito y la voy a dejar tranquila.
sea, que hay que fijarse incluso en la respuesta, cuidado. Entonces, ahí depende de cómo interpretas. Por eso decíamos, la enfermedad es simplemente el lenguaje de tu cuerpo. Claro. Lo que necesitas es ese buen traductor-intérprete que te diga qué está pasando, porque una misma escena para cada persona va a suponer una interpretación diferente y es según cómo lo vivas tú que se va a manifestar de una u otra manera en tu cuerpo. Muy bien. Hablabas hace un momento también del patrón de la mimetización, que era también el menos conocido. Es el menos conocido. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Mimetizarse es, ¿no? Son personas que tienen el superpoder de detectar cuál es la persona con más fuerza o con más habilidad o con más capacidad de la tribu, de quienes están cerca. Entonces se va a mimetizar con esa persona. Va a recoger incluso su misma hormonalidad, ¿no? O se va a poner en complementariedad para mimetizarse súper bien con la otra persona. A nivel biológico, al mimetizarme, voy a hacer sentir, pensar como la otra persona. Si la otra persona habla muy fuerte, voy a tener la capacidad de hablar fuerte también con esa persona. Si es más callada, más tranquila, yo también voy a estar como en un estado más callado, más tranquilo. ¿Qué pasa? Al mimetizarme con el otro, cuando estoy sola, cuando estoy solo, me siento profundamente desamparado y perdido, como si no supiese tomar decisiones. Claro, esto me recuerda como esos casos de, bueno, que hablamos aquí en el podcast hace un tiempo atrás con una psicóloga experta en manipulación y me resonó mucho cuando dijo que una persona que, claro, sufre todo el tiempo, ¿no? Constantemente cierto tipo de manipulación, muchas veces la persona que lo sufre también empieza a adquirir ese tipo de comportamiento. Eso sería como una forma de mimetizarte con el otro. Sí. Adquirir esa forma de conducta de respuesta que tiene el otro para sobrevivir. Sí. Esto les pasa justo a las personas que su patrón de supervivencia es mimetizarse, que van a recoger la información tanto hormonal como nerviosa, comportamental, de lo que han aprendido. Claro, interesante. Bueno, ya sé, así como para traer ejemplos a la mesa, te quería compartir como diferentes escenarios de enfermedades comunes que más o menos se van repitiendo en los comentarios de las entrevistas para ver y encontrar ahí qué sucede detrás, ¿no? ¿Qué podría estar pasando? Por ejemplo, si hablamos de migrañas crónicas, de esas que no desaparecen y que son una constante en nuestra vida, ¿qué nos está diciendo? Vale, recordad, ¿no? Siempre lo vamos a hacer a través de los 4 planos. Perfecto. ¿No? Cuerpo, emociones, mente, espíritu. Luego tenemos que comprender qué es la migraña. Porque si no comprendemos bien qué es la migraña, pues al médico de turno le vamos a entregar nuestra vida y vamos a decirle, mira, arréglame esto. Exacto. Tenemos que comprenderlo. Y luego, según esa comprensión, gracias a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esto lo digo mucho en el templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Sí. Ahí está la respuesta para todo. Y tú misma te darás cuenta que cuando te conoces y estás en conexión contigo, puedes utilizar toda la información de afuera para tu bien. Y es más fácil decir, no, esto a mí no me encaja, esto sí, esto no. Muy bien. Gracias a estar en esa conexión. Entonces, conectamos cuerpo, emociones, mente, espíritu. ¿Qué es la migraña? ¿Cómo funciona? ¿De qué va? Migraña, dolor de cabeza. Esto ya nos da una pauta, ¿vale? ¿Qué pauta nos da? Cuando un síntoma está en la cabeza, es muy posible que estés utilizando de más tu cabeza, que estés gastando recursos. Entonces, biológicamente, ¿qué necesita la cabeza para funcionar? ¿No? El síntoma es en la cabeza, es una migraña. Miramos a nivel biológico qué necesita la cabeza para funcionar y decimos, vale, hidratación. ¿Me estoy hidratando bien? Si no, vas a tener migraña. Magnesio. Justo ayer hablábamos con un paciente que nos contaba que se dio cuenta que vivía en una migraña constante y que lo que le faltaba era magnesio. Y que descubrió que a partir del magnesio se le quitaron todas las migrañas. Pero se hizo las pruebas para verificar qué niveles... Sí. Vale. Entonces, evidentemente esta persona era
había algo puramente biológico de déficit nutricional. Mira tú. Lo que pasa es que esto es 10 años de investigación médica, los últimos 10 años. Al ser los últimos 10 años, es difícil recabar, gracias a la inteligencia artificial ahora es mucho más fácil, pero hay que saber dónde buscar, discriminar información, cuál es verdaderamente útil, qué estudios hay que se haya hecho sobre poblaciones grandes, ¿no? Pues sobre 50.000 personas. Hemos visto cómo funciona el colesterol en 50.000 que tienen los mismos síntomas. Perfecto, esta información es útil. En el caso de la migraña igual, ya sabemos que hay que mirar los déficits nutricionales y que los que más condicionan son magnesio, que ojo, estamos ahora mismo en una epidemia de déficit de magnesio. ¿Por qué? Igual que de vitamina D, eso es. Otra de las cosas que hay que mirar es la vitamina D. ¿Qué más cosas hay que mirar para migraña? La hidratación. El descanso. ¿Cómo no vas a tener migraña si no duermes? Totalmente. O si duermes mal, o pocas horas, sí. O si al levantarte dices que da igual cuánto haya dormido, que me levanto y sigo cansado. Hay cosas que atender que tienen que ver con tu cuerpo. Entonces, no es una vez que hemos visto, no hemos apuntado de vale, pues me hidrato mejor, como mejor, el cerebro para funcionar necesita muchísima grasa y muy poco azúcar. 0 azúcar en verdad, porque el cuerpo va a fabricar azúcar de cualquier alimento. Entonces, mucha gente tiene migraña por exceso de azúcar en la dieta, por exceso de cereales, por exceso de carbohidratos, muchas veces incluso por exceso de fruta, porque la fruta tiene 2 inconvenientes. Uno, el azúcar, que va a generar picos de azúcar para los que una persona con migraña va a ser muy sensible, y por otro lado, la fermentación. Si tu sistema digestivo no está bien, la fruta va a fermentar. Al fermentar va a generar poblaciones microbiológicas que son muy perjudiciales. Y cuando esas poblaciones se multiplican y si encima tienes intestino permeable, pasan a torrente sanguíneo y generan dolores de cabeza muy fuertes. También hemos visto a muchas personas que tienen migrañas, concretamente en luna llena. Qué raro. No es nada raro, por desgracia. Y no es nada romántico, es terrible. ¿Pero qué interpretación tiene eso? Pues resulta que en luna llena muchos animalitos, entre ellos los parásitos, hacen eclosión de huevos. Entonces hay eclosión de parásitos dentro de ti. Y es la eclosión que te hace estar hiperactivo. ¿Pero qué tiene la luna que hace eso? En todos los animalitos, muchos huevos de animalitos en luna llena eclosionan. Cambia la marea, ¿no? Cambia al estar la luna cerca, mueve todos los líquidos, ¿no? Que es lo que tiene la luna llena. Y en nuestro cuerpo genera la eclosión de parásitos. Muchas mujeres regulan su regla según las fases de la luna llena. En muchos hospitales hay más partos en luna llena que en otros momentos. Es verdad. Es esto. Entonces, la luna condiciona mucho al mar entero, como no nos va a condicionar a nosotros, que somos 75% agua. Y los ciclos de los bichitos, ¿no? De todos los seres vivos en la faz de la Tierra, están muy condicionados por los ciclos lunares. Hay eclosión en luna llena. Interesante. Entonces, ¿no? El hombre lobo... Un buen indicador para analizar físicamente cómo estamos en luna llena, porque nos da señales de qué está pasando dentro. Si te sientes hiperactivo en luna llena, o no puedes dormir, o te duele la cabeza, o notas el cuerpo raro, incluso con picores, ¿no? Que es muy típico, son parásitos. No es algo romántico. Ya lo siento, soy una persona que puede hablar de ancestros, pero también de parásitos en luna llena. Bueno, le estás rompiendo las ilusiones a muchas personas, créeme. Sí, lo sé. Esto que presumimos, no, es que yo soy una persona muy lunática, la luna llena me afecta un montón. Exacto. Sí, a ti, a todos tus parásitos. Qué buena explicación, es toda para clip. Es una cosa. Entonces, ahí te toca observar, ¿no? ¿Qué más te sucede a nivel físico? Estamos con la migraña. Claro. Luego, a nivel emocional, ¿qué emociones estás reprimiendo? ¿O qué situación
estás intentando resolver. Las personas que tienden a la migraña también suelen ser, la gran mayoría, personas sumamente mentales, que necesitan resolver con su cabeza o comprender o razonar. Y entonces le dan tantas vueltas que les termina generando mucho dolor porque es mucha presión, es mucha actividad neuronal. Claro. Entonces hay un punto en el que la cabeza no puede más. Y ahí es, pregúntate, ¿no? ¿Cómo estás intentando resolver algo que quizás sientes que es más grande que lo que tú sabes? Va a generar migraña. Muchas personas que son muy mentales y que tienen migraña están en un patrón, ¿no? De los 4 que hemos dicho, correr, pegar, hacerse el muerto, mimetizarse, es el hacerse el muerto o la parálisis. Seguramente habéis oído hablar de la parálisis por análisis. Sí. Pues es que en la migraña es súper típica, porque tu cuerpo se queda paralizado, tu cabeza no para de dar vueltas y son personas que tienden a disociarse del cuerpo. Es como fácil negar lo que estás sintiendo, no atender a lo que estás sintiendo e intentar racionalizar. A lo mejor algo te duele y en lugar de decirle a la persona que te ha hecho daño, es que lo que has dicho, lo que has hecho me ha dolido, dices, es que no entiendo lo que has hecho. Hay cosas que no se pueden entender, pero que duelen. Lo que pasa es que cuando estamos en una configuración de migraña o de personas muy mentales, también llevamos a la mente las emociones. Y es una sobrecarga para la mente tener que gestionar también las emociones. No, las emociones se gestionan expresándolas. Si te sientes mal, lloras y hay un desahogo al expresar esa emoción que regula tu sistema nervioso y tu sistema hormonal. Las lágrimas regulan muchísimo el sistema neuronal también, son una maravilla. Entonces muchas veces te va a doler la cabeza porque estás llevando todas tus emociones al cerebro a intentar entender, a justificar, a racionalizar. Racionalizar Exacto. Las cosas. Cuando las emociones se sienten, no se piensan. Si estás triste, llora. Si estás alegre, ríe. Si tienes miedo, grita, tiembla, asústate, date cuenta que tienes miedo. Si tienes asco, siente ese asco. No intentes racionalizarlo. Porque muchas veces las cosas que sentimos ni siquiera son nuestras. No son la abuela, el bisabuelo, mamá sintiendo a través de nosotros con esas memorias. Entonces es muy importante no intentar entender lo que sientes. Sentir lo que sientes, expresarlo aunque no lo entiendas. Muchas personas solo con esto se quitan la migraña. Y se dan cuenta de, vaya, es que nunca había llorado. Una paciente nos dijo, siempre me considero una persona muy racional, muy equilibrada, pero claro, desde que he empezado todo este plan nutricional, me estoy quitando el azúcar, estoy conectando más con mi cuerpo, con mis emociones, he tenido el primer ataque de ira de mi vida. Y he soltado. Claro, ha llegado un punto en el que ya no tenía nada que ver con la situación la ira. Era toda la ira acumulada de años y años de mantener la ira en la mente. Claro, ha bajado de peso, ha recuperado sueño, que no podía dormir bien. Se le han quitado un montón de síntomas porque estaba reprimiendo muchísimo. Aquí vamos a hilar una cosa con la otra. Genial. El sobrepeso crónico. Es decir, una persona que vive años en sobrepeso y que ha probado miles de cosas, no puede bajar de peso. ¿Qué está intentando decir tu cuerpo? Una vez más. Cuerpo, emociones, mente y espíritu. Exacto. El cuerpo depende, ¿no? Si es un sobrepeso de toda la vida o si es un sobrepeso que se inicia en algún momento. Creo que esa es la más fácil, ¿no? Porque nos da indicadores de algo. Cuando se inicia en algún momento, sí que podemos observar con mucha mayor facilidad qué ha pasado con el sistema hormonal, cuál ha sido el evento, la medicación, si ha habido un ciclo de antibióticos o un ciclo de pastillas anticonceptivas. Podemos observar con mucha mayor facilidad qué ha sucedido físicamente. Claro. O un estrés, un shock muy fuerte. Sentirse muy culpable por algo, ser despedido del trabajo, que se te muera alguien a quien amas mucho.
algo hace de detonante. Muy Y bien. entonces, y eso es más fácil de observar. ¿Qué pasa cuando es de toda la vida? Sí o sí hay factor genético. Genético y epigenético. Y podemos trabajar directamente sobre el factor epigenético. Trabajar sobre el factor epigenético se hace a través del cuerpo. Es decir, no es observar cuáles son los detonantes de estrés. Porque si es un sobrepeso de toda la vida, significa que hay un eje de estrés abierto. ¿Te acuerdas lo que te contaba del sí. eje de estrés? Que si sucede algo se abre y hasta que no logremos cerrarlo va a seguir abierto. Exacto. Bueno, pues puede seguir abierto 2 y 3 generaciones. Es decir, naces con ese eje de estrés. Y se observa en niños que desde muy pequeñitos tienen como una manera de ser muy concreta. Sí. Y dices, pues ha nacido con esta personalidad. No es personalidad, es configuración hormonal y nerviosa ante el estrés. Y a veces herencia epigenética, pero no es malo heredar eso. ¿No? Es los superpoderes que estás heredando para garantizar tu supervivencia. Se convierte en un problema cuando no tenemos o conocimiento o espacio o libertad para expresar nuestras emociones, para contar lo que nos sucede. Solo ahí se convierte en un problema. Si no, todo lo que somos y todo lo que sentimos es un superpoder. Entiendo yo entonces que, claro, la obesidad más crónica es más difícil porque hay que ir, bueno, primero la parte genética. La que es de toda la vida es más difícil. Es más compleja. No es imposible, pero es más compleja porque hay que mirar varias capas. Y una de las capas, que es la que más bloquea, no me gusta llamarlo curación, ¿no? Porque solamente hablamos de curación cuando hablamos de una disfunción del cuerpo que ha dejado de fabricar algo o ha dejado de hacer algo. En el caso del sobrepeso, muchas veces es una solución biológica a un trauma. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que una y otra vez nos vuelve a detonar el trauma? Que en nuestra sociedad está mal visto estar gorda. Nos han dicho que es antiestético, somos juzgados. Y entonces esto genera un dolor emocional que continuamente activa justamente la necesidad de defenderse de los demás. En el cuerpo, biológicamente, la defensa, ¿no? Lo que nos protege, se fabrica con grasa y agua. Entonces, si tú te sientes amenazado todo el rato por la mirada o por el juicio de los demás, todo el rato tu cuerpo va a fabricar grasa y va a retener líquido para protegerte. Entonces se bloquea el llegar a un peso con el que estés cómodo, que no te duelan las rodillas. Ahora, ojo, los sumos, ¿no? Los luchadores de sumo tienen unas analíticas increíbles. No tienen ningún tipo de problema de salud. Lo que pasa es que la respuesta biológica ante el golpe es generar un músculo que retiene mucha agua y grasa que lo protege. Entonces, como los entrenan desde muy pequeñitos en base a golpes, es una biología que está atendiendo, está respondiendo al estrés que recibe. Y se ha encontrado ese camino. Claro, no es que estén gordos, no es que estén gordos de la manera en la que juzgamos en Occidente la gordura como antiestética. No, es la respuesta lógica, natural, biológica del cuerpo. Porque desde muy pequeños se han entrenado para ser sumos. Claro. Porque luego las analíticas están muy bien porque su alimentación es muy buena alimentación. Es un deporte que tiene una sacralidad detrás, sí, ¿no? Que es generacional y que supone mucho más que solamente lo que conocemos como deporte hoy. Claro. Es mucho más profundo. Sí, pero su biología... Y se les educa desde niños, claro. Y suelen ser el padre y el abuelo. Entonces, toda la genética está hecha para eso. Wow. ¿Qué pasa? En Occidente lo juzgamos. Y cómo lo juzgamos, esa mirada de juicio, ¿no? Vuelve a activar el mecanismo de defensa. Entonces ahí es preguntarte, por un lado, comprender que tu genética, hay una parte que te ha traído así, sí, es de toda la vida sentirte gordita, gordito,
¿vale? Pues es parte de tu genética. Hay una parte que vas a tener que trabajar que es biológica si te encuentras mal, si tienes síntomas. Si a lo mejor no te centres en la estética. Esto es muy importante porque cuando nos centramos en la estética inmediatamente conectamos con el dolor emocional. Conectar con el dolor emocional, el cuerpo reacciona hormonalmente, el sistema nervioso se configura y te defiendes. Y esto hace que vuelvas a retener líquido y grasa. Sí. Entonces, no te centres en lo estético. Observa cómo está funcionando tu cuerpo, qué te duele. A lo mejor te han empezado a doler las rodillas o están sucediendo cosas. Y es eso en lo que nos tenemos que centrar. Luego ya vendrá, si viene, el tema del sobrepeso. Porque intentar resolver el sobrepeso bajo un estándar estético no es lo natural. No es lo que nos hace bien, no es lo que nos hace amarnos y amar la vida y confiar. Y tampoco es médicamente correcto. Porque si tú estás bien, tienes fuerza, tienes energía, tienes alegría, pues ahí hay una cuestión genética. Vale. Y si te quieres sanar, entre comillas, por algo puramente estético, tu cuerpo se va a defender y vas a entrar en un estrés innecesario. Y es ahí donde de lo que de verdad nos tenemos que sanar. Es de la mirada que juzga a través de unos estándares estéticos que se han creado por la publicidad. De eso nos tenemos que sanar. No de... O sea, hay que trabajar, hay que verlo si realmente te está afectando en distintos niveles, ¿no? Es decir, físico, emocional, mental y espiritual. Mental y espiritual. Esto es. Interesante. Y si hablamos de desarreglos hormonales, quistes, miomas. Sí, ahí entramos en todo el terreno de lo femenino. Exacto. ¿Cuándo? ¿No? Hay diferentes etapas para las mujeres en nuestra vida. Está toda la infancia hasta el momento en el que tienes la regla, toda la época en la que tienes la regla y luego ya la menopausia, ¿no? Como esos 3 momentos. Durante la infancia nosotros vivimos situaciones, algunas traumáticas, otras no, alegrías. Bueno, las traumáticas muchas veces se quedan en pausa en el momento en el que viene la regla. Pero le volvemos a dar al play en el momento en el que viene la menopausia. Entonces muchas veces, en cuando se te quite la regla, se te van a despertar cosas que estaban pendientes aquí. Entonces, ¿qué sucede cuando en la menopausia te notas como o muy sensible o como si fueses pequeña otra vez o te desvalorizas? Se están despertando memorias aquí. Entonces, una vez más, físico, ¿no? Toda la parte biológica, las emociones, la mente y lo espiritual. Biológicamente, en la menopausia o mientras estamos con la regla, nos van a suceder un montón de cosas. Tenemos que comprender nuestra biología. Entonces, nuestra biología necesita, para funcionar, principalmente el sistema hormonal, muchísima grasa. ¿Qué ha pasado? Que las generaciones que actualmente o estamos entrando en la menopausia o ya llevamos 20 años con la regla, somos generaciones que hemos vivido una cultura de grasa cero. Todo light. La grasa es mala. Y eso ha generado que hoy haya infertilidad. Es la época en la que mayor infertilidad está habiendo en el planeta Tierra. Es la época en la que más problemas hay a nivel de sistema hormonal femenino. Porque nos han quitado lo que de verdad alimenta nuestras hormonas, que es la grasa. La grasa, claro. Entonces hay muchos problemas hormonales por esto. Entonces a nivel biológico tú tienes que darle a tu cuerpo lo que necesita. Siempre que digo dale a tu cuerpo lo que necesita, me viene Alegría Macarena. También Alegría Macarena, baile. Necesita, nuestro cuerpo lo necesita. Sí. ¿Verdad? Mira, Gabriel García Márquez decía, no hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Tal cual. Y esto es así. La alegría y el humor nos cambia el sistema hormonal, se autorregula, el sistema nervioso se relaja, las memorias ancestrales se cierran. Estás completamente en el aquí y ahora cuando te ríes y conectas con la alegría de vivir.
Exactamente. Solución a todos tus problemas. Ahí sí que te puedes Dale olvidar a de lo tu biológico, lo emocional, lo mental. Alegres, todo tiene sentido. Exacto. No, ves las cosas desde diferente perspectiva, lo ves con más optimismo. Sí. O sea, todo cambia. O sea, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. En la Completamente. frase. Ya está, hemos terminado el podcast. Muy Este es bien. el secreto que venía a compartir. No hay mejor cierre, no mentira. Es verdad, ¿eh? Ujú. O sea, es verdad. Sí. Claro, a veces pues el cuerpo dice, vale, mucha alegría, pero dame grasa también, ¿vale? Claro. Come rico. El otro día... Y grasa buena, ¿eh? Sí. Ojo. Mira, el otro día me hizo muchísima gracia. Mi hermano le escribió a una de mis primas, que también, pues, no estamos ya todas entrando como en la menopausia y empiezan a aparecer un montón de síntomas y ya como tengas un poco de estrés, te hayas alimentado mal. Y le escribe y le dice, cariño, mira, tienes que comer, y le pone vísceras, ¿no? Que pues en Bolivia hay muchos platos típicos, jolque, Sí. ubre, hay muchos platos típicos que están hechos de vísceras. Sí. Y la respuesta de mi prima fue, todo rico. Digo, ojo, qué bien que le guste. Efectivamente, la comida que tiene más grasa suele ser más sabrosa y al sistema hormonal le sienta genial. Entonces, todo beneficios. Muy bien. Luego, vemos lo biológico y tenemos que darle al cuerpo lo que necesita. Entre otras cosas, alegría, Macarena. Luego, vemos las emociones y ahí nos toca observar si estás en menopausia, observa qué pasó justo antes de que tuvieses la regla, porque se van a volver a detonar esos dolores. Luego, si estás en tu fase con regla, ¿no? Toda esta tu vida adulta, y tienes o problemas de miomas, o síndrome premenstrual, o ovario poliquístico, te toca observar cuál es tu conflicto o cuáles son los conflictos en tu familia respecto de ser mujer. Porque si siento con mucho dolor que el mundo es injusto para las mujeres, o me genera conflictos internos y externos, le doy muchas vueltas, me quita el sueño, no logro conectar con la alegría y la felicidad por todo lo que veo que viven las mujeres, en lugar de hacer algo bueno por mí, para mí y para todas mis compañeras, voy a entrar en generar muchísimo dolor que va a terminar biologizándose porque, ¿no? Decíamos, los pensamientos influyen sobre las hormonas y las hormonas condicionan el cuerpo. Si el pensamiento es muy malo, dejamos de segregar endorfinas, empezamos a entrar en, ¿no? El cuerpo, el sistema nervioso detecta que hay una amenaza, que hay un problema. Entonces va a subir la adrenalina, va a subir el cortisol, vamos a tener mal manejo del azúcar en el cuerpo. Y entonces finalmente todo ese mal manejo del azúcar, el desgaste de hormonas que no se deberían estar desgastando con pensamientos, van a terminar generando esa disfunción y haciéndose carne en forma de diferentes desarrollos hormonales. Hay otra cosa en lo biológico que me he dejado en el tintero y que es muy importante, los disruptores endocrinos. De eso hablaremos, profundizaremos. Súper importante retirarlos, sí, porque va a condicionar completamente el tener quistes, síndrome premenstrual. Es súper condicionante. Entonces, muy importante que el hígado esté limpio para que pueda desintoxicarse y no tener demasiados tóxicos, mejor ninguno, en la cosmética, en la alimentación, en la cocina, en el baño, en higiene personal. Wow. Y mira que estamos cada vez más, no voy a decir la palabra incapacitados porque suena mal, pero las opciones que tenemos ahora mismo con el contexto tan tóxico en el que vivimos es cada vez más limitado. Sí, parece que nos tuviésemos que ir a vivir al campo o a la montaña y dejar atrás todo porque está todo cada vez más industrializado, contaminado. Nos toca tomar mucha conciencia de cuánto está afectando eso a nuestras enfermedades biológicas. Tal cual. Más, decíamos emocionalmente, ¿no? ¿Cuál es tu problema con ser mujer? Atiéndelo. Conecta con tu fuerza femenina. Se nos ha olvidado conectar con está muy juzgado también la sensualidad, la sexualidad. Esto es una pauta médica. Relaciones sexuales satisfactorias equilibran el sistema hormonal. Entonces, muy importante.
muy, muy importante. Y es como si hubiésemos relegado la sexualidad a algo lúdico sin darnos cuenta que es parte del disfrute biológico, emocional, mental y, ¿por qué no, transgeneracional? ¿No? Sí. Y ya disfruto yo por mí y por todas mis compañeras que no pudieron disfrutar. Es muy interesante hablando de esto. En los comentarios que suelen dejar las mujeres de la comunidad, ¿no? Muchas de ellas hablan de la parte sexual como, bueno, ya llega la menopausia, lo que menos te importa es la parte sexual y como que sí, ¿no? Como que intentan olvidar un poco esa parte que al final somos seres humanos que somos también esa parte sexual, ese disfrute sexual. O sea, no estoy hablando venimos de ahí. Es que es eso. Venimos de ahí. Es una de las fuerzas más poderosas para equilibrar cuerpo, emociones, mente y espíritu. Exacto. Estar conectado con tu fuerza sexual es estar conectada con tu fuerza creativa, es estar conectada con tu cuerpo, es estar conectada con tus emociones, con tus necesidades, con el amor. Lo conecta todo. Lo que pasa es que parece que como que hemos, no sé la palabra banalizar, pero sí como que lo hemos reducido, ¿no? Como al acto sexual puramente. Sí. Y ahí está como el verdadero... habría que buscar nuevamente cuál es ese concepto de disfrute sexual para ti y que lo vivas, vuelvas a reconectar con eso. Y es que además puede estar en todas partes, no solamente en la relación sexual. Exacto. Ese momento es maravilloso, pero como decía una amiga mía el otro día, qué pereza todos los jugos. Pero la sexualidad es mucho más que todo eso, ¿no? Y se trata de, es que muchas veces una mirada, una caricia, el cocinar algo rico, el poner algo bonito, vas depositando sensualidad, sexualidad, y ahí también hay un movimiento hormonal que te regula, te equilibra, te conecta. Tal cual. Y dicho esto, también hay otro grupo de mujeres que dicen como que la menopausia les ha abierto una nueva puerta a descubrir su sexualidad. Y eso para mí es fabuloso. O sea, que lo veas desde ese lugar como un nuevo renacer, no como que se apagan las cosas No, de hecho, si se ha apagado es porque hay algún nutriente te está faltando, alguna hormona está en desequilibrio. Aquí no nos vamos a centrar en la parte médica, pero se pueden hacer un montón de cosas. Muy bien. Wow, o sea, cuántas cosas. Yo estoy segura que aquí me van a lanzar de cosas que podíamos haber profundizado y creo que esto da pie también a otro podcast sin duda. La última. Vale. A ver, voy a elegir sabiamente. La piel, porque muchas personas tienen problemas en la piel. ¿Qué nos quiere decir la piel como órgano que también es el más grande que tenemos, ¿no? La piel nos cubre todo. Bueno, claro, todo. De arriba abajo. Claro. ¿Qué nos quiere decir estos desajustes que tenemos en nuestra piel con relación a lo que está pasando dentro? Vale, pues una vez más, ¿no? Biológico, emocional, mental, espiritual. La piel representa ese límite entre tú y el mundo. Biológicamente necesita grasa. ¿No? En la alimentación, cuando hay grasa, pues garantizas que tu piel tenga elasticidad, que haya colágeno. Esto para la parte más médica. Luego, cuando hay problemas de piel, es muy típico, por ejemplo, en los bebés, cuando se sienten separados de mamá, que desarrollen dermatitis. ¿No? La piel está diciendo, ¿dónde está mi mamá? Sí. Y cuando de adulto desarrollas algún tipo de dermatitis, es porque te estás sintiendo separado de algo de lo que quieres sentirte unido. Entonces la piel, igual que todos nuestros síntomas, habla un lenguaje que te da las pistas de lo que de verdad necesitas, de lo que de verdad quieres o de lo que te toca sanar. ¿No? Que muchas veces tenemos que sanar memorias antiguas de separaciones violentas, de personas que se tuvieron que ir y que nunca volvieron. Me vienen muchas veces las escenas de película que están dos manos así que se van separando, ¿no? Entonces esto genera un trauma que luego se puede manifestar en la piel. Claro. Cuidar la piel, ¿no? También tiene esta connotación sensual, sexual, que muchas veces nos hemos prohibido. Luego, si en tu mente está mal o tocarte o mimarte o verte,
va a haber una carencia de contacto de ti contigo. O si te da vergüenza pedir caricias, pedir amor, lo va a hacer tu piel por ti. Claro. Wow. Yo te lo preguntaba también por mi caso, que suele ser que en momentos de estrés se me levanta la piel y digo, bueno, ya he identificado, al menos que sí, ¿no? Que no es una constante, y eso que ya había cambiado cremas, evitando tener disruptores endocrinos y tal, y digo, ¿dónde está fallando? Hay una parte biológica que está atendida. Sí. También tendríamos que mirar con analíticas a ver si faltan nutrientes, si hay algún déficit hormonal, si después del embarazo hubo una caída hormonal muy brusca. Todo esto va a afectar. Luego, según la zona de la piel que se irrite, eso nos da muchas pistas para la parte emocional. Si, por ejemplo, es las manos, no tiene que ver con esto de la separación. Si es con el rostro, tiene que ver con cuánto me expongo a los demás y si el exponerme me está generando más estrés del que estoy gestionando conscientemente. Entonces, simplemente cuando hay un síntoma, es lo que no gestionamos conscientemente, pues ya se pone el cuerpo a gestionarlo contigo y dice, tranquila, yo te ayudo. Claro. Y entonces, si es en la cara, puede ser algo de sentirte expuesta, ¿no? Me encajaría que en tu caso fuese eso, porque estás expuesta por las cámaras. Claro. Según la zona, nos va a dar pautas de lo que toca gestionar, ¿no? De la gestión que toca emocional. Pero siempre hay varios momentos que tenemos que detectar. Uno, me has dicho, el momento en el que aparece, ¿no? Es un estrés. ¿Vale? Pues la próxima, si es que hay próxima, apunta cuál es el estrés concreto. Porque ese estrés concreto nos va a permitir viajar a Ujupacha, que decíamos, ¿no? A ese mundo que está ahí abajo. Y recordar, por ejemplo, en tu infancia, en qué situaciones te viste expuesta, si es que es la cara, en qué situaciones pasaste vergüenza o te pusiste roja o te sentiste agredida de alguna manera. Y entonces ahí podemos ver que es una historia, un eje de estrés que aún está abierto. Muy bien. Entonces, como está abierto, si le sumas un estrés nuevo hoy, pues va a detonar ya el síntoma. Ya no es solamente que me pongo roja, sino que a lo mejor la piel se me levanta. Exacto. Has dicho además, se levanta la piel. Sí. Que se levante la piel ya de por sí significa muchas cosas. Luego lo hablamos. Yo soy un libro abierto con lo mismo. Me puedo imaginar, ¿no? Se me levanta la piel, ¿quién te ha levantado la piel? ¿O qué te ha levantado la piel si hablamos a un nivel metafórico? ¿No? ¿Qué es lo que se está viendo que está detrás? ¿En qué te has sentido quizá agredida por algo que se ve detrás de ti? ¿No es? Entonces ahí puede ser consciente, inconsciente, conectado con algún lugar de tu infancia. O podemos ir a historias que están más atrás. Ujupacha. ¿Qué ancestro pudo vivir quizá una situación en la que pasó mucha vergüenza, escarnio? Y eso, de alguna manera, en el cuerpo es una historia que es un solo hilo narrativo, aunque sea en diferentes cuerpos. Interesante. Wow, me dejas aquí una tarea de exploración, porque claro, ya estoy en ese pasito cada vez más cerca de identificar, porque antes era como una constante y veía, y de hecho muchas veces ni me daba cuenta y era como parte normal, no me escandalizaba, ¿no? Hasta que me veía más eso de hacer conciencia, ¿no? Que es importante del cuerpo. Y de repente veía días en los que estaba súper bien de la piel y tal, y de repente días en los que me ardía la cara y no me daba cuenta. ¿Te puedes imaginar? Qué bueno. Increíble. Y claro, y entonces dijo, guau, que hay algo raro. Pues empecé a estudiar, ver cosmética natural, etcétera. Eso más o menos que lo tengo trabajado porque lo he estado viendo. Y digo, bueno, estrés, ¿no? Y realmente momentos de trabajo fuertes donde, ¡buah! Y digo, uy, siento que se me está poniendo roja la piel. Pues ahí no toca explorar cuál es el estrés concreto, porque muchas veces no es solamente haber trabajado mucho.
quizá al estar expuesta en redes sociales, algún hater o alguien, algo que te haya hecho sentir, ¿no? Has dicho sentir la cara caliente, sí. ¿no? Que es lo que te puede suceder o cuando estás muy enfadada o cuando te sientes muy expuesta o avergonzada. Y puede no ser una memoria solo tuya, sino más antigua. Seguramente. Muy bien, muy buena tarea. Fenomenal. Y para nuestra audiencia, que se pueda llevar algo también práctico para empezar a trabajar desde ya, que seguramente muchas cosas, pobrecillos, sí. todos tenemos tarea, todos. ¿Qué pregunta deberíamos empezar a hacernos cada vez que vemos un síntoma que no nos cuadra? Es, ¿qué he comido? Muy bien. ¿No? Si he dormido, si me he hidratado bien, toda esta parte biológica, la más sencilla. Luego, ¿qué he sentido? Muy bien. ¿Cuál es el máximo estrés en este momento de mi vida? ¿Qué es lo que siento que no estoy logrando afrontar o resolver? ¿Qué me duele o qué me falta o quién me duele? No es preguntarte estas cosas que son del corazón. Para que lo tengamos más clarito en el ejercicio, lo que tiene que ver con el corazón siempre son los vínculos. Es decir, ¿qué pasa con mis padres, con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo? Todo lo que sea vincular. ¿Cómo me estoy sintiendo con los demás? Muy bien. Porque luego lo mental es donde trabajamos qué pienso de mí, qué pienso de los demás, qué pienso de la vida. ¿Qué me estoy obligando a hacer y qué estoy dejando de hacer? Esas dos preguntas son claves. ¿Por qué? Porque te estás obligando a hacer algo porque hay unas creencias, unos mandatos que te están diciendo que tienes que hacer eso o que te tienes que exigir. O si no estás haciendo algo que quieres es porque hay unos mandatos que te dicen eso no va a ningún sitio o eso es infantil. Y si tú te das cuenta de qué es, entonces puedes conectar con este lugar espiritual y decir, vale, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Lo estoy eligiendo yo? ¿O estoy dejando que el sentido de mi vida lo elijan los mandatos familiares, los dolores de mis padres o sus deseos, sus necesidades? Y cada enfermedad es una oportunidad increíble, casi mágica, de transformar tu vida completamente. ¡Wow! Qué bonito mensaje. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido aquí, Magali, Gaby. Gracias a ti, Marian. Es un espacio precioso lo que has creado y lo que estamos creando en este momento juntas. Es muy bonito y me hace muchísima ilusión compartirlo contigo por todo lo que nos une, que está mucho más allá de solo este espacio. Que sepan la audiencia que las dos somos bolivianas. No solamente bolivianas. Hombre, muchas cosas más. Bolivianas, orureñas, que es una ciudad pequeña. Entonces, encontrar a Marian aquí es como si yo me voy al Amazonas y me encuentro con mi vecino de Madrid del Quinto. Que no entendería qué hacer. Así mismo, ha sido mágico este encuentro. Te agradezco muchísimo. Me has reconectado también con las raíces. Qué bien. Creo que ha sido tan didáctico, tan bonito y llevado también de una forma tan dulce de tu parte que te lo agradezco infinitamente a nombre también de la audiencia que seguramente estoy segura que lo ha sentido así. Gracias, Marian. Y espero tenerte en una próxima oportunidad. Ojalá que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que han escuchado este podcast. Espero que os ayude, que os inspire y que os haga sentir que todo en la vida, por mucho que duela, tiene sentido. ¿Dónde te podemos encontrar, Magali? Para las personas que quieran saber más de tu trabajo, ¿dónde estás? Sí, lo más sencillo es magali.es, que se escribe maga, como maga que soy, magali, L-Y.es. Fenomenal. Muchas gracias, Magali. Y a ti que te has quedado hasta el final, ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande, incluso conectar más contigo misma, con tu cuerpo, con tus emociones y con tu propósito. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias, María.